Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. Muy bien, estamos ya en el tramo final de estos restos diurnos y el invitado del día ya está con nosotros aquí en el piso, el señor David Bolos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Me gustó lo de señor. El señor es así como importante. Y estábamos hablando de Claro. importancia recién. Sí. Eso, las canas hacen que a uno le empiecen a decir señor, después le cedan el asiento. Claro. Y después, bueno, ya queda básicamente esperar la muerte. Claro. Como una sentencia de a poquito, ¿viste? Exactamente. Bueno, te agradecemos que te hayas acercado a esta pequeña entrevista, una charla más que nada, una entrevista, si no suena... ¿Y qué es esto? No, la idea es charlar y conocer Está a bien. los escritores cordobeses y bueno, qué piensan, qué sienten y cuándo escriben. No, la pregunta básica no. ¿Qué es la literatura para vos? Sí. ¿Cuándo empezaste a escribir? Claro. ¿Qué libros te gustaron, te marcaron? Así es como si uno agarrara las hojas y se empezara a flagelar y a cortar la piel con las páginas, no sé, Y con las preguntas de Dante. Exactamente. Sofi. Muy bien. Yo te quería hacer una preguntita sobre tus libros. Bien, a ver, sobre mis libros. Sí. Porque yo, digamos, leía más o menos, investigaba y veía que más que nada, a pesar de escribirlo con la edad, digamos, que tenías, toda la madurez, no renunciabas a ese niño, que es de donde a veces buscabas esa fuera del límite en tus historias, que son bastante caracterizadas por eso de llegar al límite casi de la ruptura, de jugar con la exageración y todo, y que hayas buscado en los niños esa fuente. Sí, en realidad no sé si soy muy maduro a la hora de escribir, de que escribo desde la madurez, no tengo mucha idea de qué se puede considerar un escritor maduro. En realidad a mí me gusta escribir y me gusta trabajar con las voces con las cuales convivo. Entonces voy como escuchando cómo hablan determinadas personas con las que me comunico, y por cuestiones que tienen que ver con mi trabajo me comunico bastante con niños. Uh-huh. O sea, hace 10 años que doy clases en una escuela primaria y eso hace que los matices de esas voces sean parte ya de de algo que escucho regularmente. O sea, casi desde hace 10 años, la mayor parte de mis mañanas escucho esas voces. Entonces eso, combinado con algo de lo que decís, de exagerar un poco los límites de lo verosímil, hace que sea parte de lo que escribo. También es donde uno pone el foco para escuchar, o qué necesita escuchar en determinado periodo. Esa es una de las voces a las cuales últimamente le he estado prestando bastante atención. Hace como 3 o 4 años que me han empezado a seducir esas voces en el plano literario. Antes no. Está entonces la idea de lo infantil en tanto una construcción literaria, porque también no es una transparencia, no es que voy con mi grabador a ir haciéndole preguntas y de sus respuestas elaboro un texto, pero la construcción de esa voz infantil es algo que me está atrayendo cada vez más. Desde eso te decía, 3, 4 años empecé a hacerlo. Y bueno, después se va puliendo, se va asimilando, leyendo. Aparte tengo la suerte de darles clases, entonces lo que escribo voy y lo testeo con ellos.
y cuando Una enganchan... opinión más genuina que la de un chico también. Y para ese texto sí, cuando se enganchan quiere decir que hay algo que los identifica y que a ellos también los seduce, así como a mí me seducen sus voces a la hora de empezar a pensar una historia, en alguna de sus versiones trato de lograr, de corregir y qué sé yo, en función de las respuestas que voy teniendo. Entonces esa es una dinámica que para mí es interesante, porque justamente publicar es lo excepcional para alguien que le gusta escribir. Entonces, pero sí conocer la recepción es interesante. Sí. Y yo tengo la oportunidad de hacerlo, así que lo hago bastante. También otra frase que leí, A ver. que habías dicho, que me pareció muy Yo interesante. Sí, a ver. ¿Qué dije? O sea, porque es algo... Está todo peligroso. sentado, está todos los archivos ahora con toda la era digital. Sí. Es la frase que vos dijiste: cualquier concepto de realidad es también un concepto de ficción. Ajá. ¿Qué habré querido decir? ¿Vos me querés preguntar qué quise decir? ¿O qué pensás ahora de esa frase? ¿Qué quise decir? Cualquier concepto de realidad es también un concepto de ficción. ¿Qué sé yo? No, ahora, sino como que, de afuera. Me estaba haciendo el canchero y el profundo. Pero a lo que se refiere eso es a que todo lo que percibimos tiene como base o como fundamento el lenguaje, y el lenguaje va restringiendo las posibilidades de entender una realidad que se puede nombrar. El lenguaje nos ayuda a nombrar esa realidad. Y bueno, y es el mismo lenguaje el que nos permite construir ficción. Entonces, de alguna forma, lo que estamos haciendo es construir sobre cuestiones que no son naturales. ¿Está? Algo que me gustaba cuando empecé a estudiar letras es eso, es descubrir algo que ya sabía, y es que no hay nada natural en la palabra, en la relación entre la palabra y el objeto, entre la relación entre la palabra y el sujeto. Y desde ese lugar yo también pensaba esa idea de que la realidad es una construcción como la ficción, analizando un poco el lugar de los medios de comunicación, y porque también había estudiado, en un momento estudié comunicación social, y en la carrera de letras me dediqué al estudio o el análisis del discurso, ¿sí? Claro. Esa orientación. Entonces, uno que sigue esas orientaciones, empieza a leer semiótica y qué sé yo, empieza a desconfiar de todo lo que lee. Metido ahí, Claro. Y a su vez la realidad es depende de quién la cuente, es más atractiva. ¿Está? Un mismo hecho contado desde diferentes... con diferentes técnicas o con diferentes habilidades, convence más o convence menos. Por eso creo que, por ejemplo, hoy hay tanta difusión de la crónica, o sea, como género periodístico, atravesado por lo literario. Entonces, bueno, los cronistas, y los cronistas buenos, tienen esa habilidad de mostrarnos una realidad que es tan atractiva, incluso en lo horrorosa que puede ser la descripción o la narración de un hecho, los cronistas de guerra, pero lo cuentan bien, lo cuentan lindo. Entonces uno decide hacer un pacto. Así como con un cuento hacemos un pacto de ficción, también hacemos un pacto de realidad a la hora de leer esas cosas. Supongo que habré querido decir eso, o no sé. Me están sacando de contexto. No, bueno, a ver, ya que vamos a obviar las preguntas comunes, Sofía había planteado esto desde el lector, ¿no? Sí. Me habías dicho un par de preguntas. Sí, más personal. Más personal, como por ejemplo. Como, por ejemplo, ¿qué quieren que les cuente? A ver. Claro, esto, tu visión del lector, como lector, ¿no? Como escritor. Ah, mi visión como lector. Exactamente. Sí. De la literatura argentina actual, por ejemplo. Es muy complejo. De la literatura argentina actual. Hay que ver qué es actual, hay que ver qué es argentina. No, mira. Le salió el profesor de... Claro. No, te digo, a mí me pasa algo. Yo siempre esto se lo repito más que nada en clases a mis alumnos.
especialmente los cursos más altos. Yo tuve la suerte de estudiar letras, que es una carrera, creo que es la única carrera en toda la universidad en donde te dan un título por leer. Y justamente si seguís letras es porque te gusta leer. Entonces es muy raro, porque en todas las carreras tenés que leer. En medicina tenés que leer, en qué sé yo, en arquitectura tenés que leer, pero a lo mejor no te gusta leer. Pero en letras es como... sería demasiado fácil conseguir un título si a uno le gusta. Y a mí me gustó mucho siempre leer. Disfruto mucho más de leer que de escribir, que de hacer deportes, que de mirar televisión, que no sé si hay actividades, bueno, después a comer, tener relaciones sexuales, o sea, cosas que son equivalentes, se podría decir, y dormir. Extraño mucho dormir, pero no importa, ese es otro tema. Pero quiero decir, siempre me gustó mucho leer. Y al principio leía de manera intuitiva. Todo lo que había en casa iba leyendo. Todo lo que encontraba en casas de amigos, de parientes, lo iba leyendo. Después la carrera me organizó, me hizo entender que podía leer desde una perspectiva, desde otra, una perspectiva semiótica, desde una perspectiva política, social. Podía encontrar así como una orientación para mis lecturas, clasificar y aprender a distinguir qué estaba bueno leer y qué estaba malo leer por el hecho de que no tenemos tiempo de leer todo. Entonces, al fijar algún criterio para decir, bueno, esto es buena literatura, esto es mala literatura, con razones más o menos válidas, al menos para mí, y ahí empecé a sistematizar la lectura. Y empecé fascinado por la literatura europea, pasé a la latinoamericana, pasé a la mexicana, hice un puente a la Argentina y me quedé ahí. Me quedé ahí. De la literatura argentina a mí me gusta mucho lo que se hace entre la década del 40 y del 70 y después lo que se hace entre mediados de los 90, algunas experiencias, y los últimos 10 años me parecen que están bastante buenos, son muy interesantes. Han surgido una serie de autores con estéticas en un momento vinculadas al realismo, o sea, con escritores bastante realistas, y que también, o sea, el realismo ha tenido en Argentina, por lo menos, la capacidad de mostrar fragmentos de la realidad de otra forma en relación con el realismo histórico, como el periodo de la literatura que era realista, que después se transformó en naturalismo para mostrar a un sector de la sociedad enfermo, corrupto, sí, que desde la ciencia se podía explicar con cierta perspectiva determinista por qué estos sujetos eran así. Bueno, ahora no, se muestran diferentes realidades, especialmente realidades urbanas, a mí me parecen interesantes, y bueno, eso fue un lindo momento de la literatura, especialmente entre el 2005 y 2007, con un fuerte epicentro acá en Córdoba de ese tipo de literatura realista. Y después me gustan los escritores así como delirantes, que justamente te hacen entrar por una beta realista y en un momento todo se subvierte, se convierte, se transforma, derrapa, me saca del lugar cómodo del lector y me empieza a inquietar y me empieza a desafiar. Hay un escritor que me gusta mucho, que es Ariel Magnus, que es un escritor de Buenos Aires, que es joven, tendrá 37, 38 años, que me gusta mucho cómo escribe. Y después, por tirar así como nombres, hay muchísimos. El tema es tratar yo trato al menos de ser un lector actualizado sin olvidarme que hay muchas cosas que tengo que leer, como principio ético, se podría decir. Hay cosas que uno tiene que leer, que no te las da la carrera, que a veces no te las da la familia, y que uno se va enterando que son importantes de leer. No me esfuerzo a leerlas, creo que todos tienen un momento y bueno, en algún momento será por ejemplo, el momento mío para leer Los Hermanos Karamazov. O sea, bueno, o La Guerra y la Paz, no sé, leí Crimen y Castigo, leí otras obras como más cortas de esos autores, pero sé que en algún momento llegará el tiempo de hacerlo, y sin embargo ahora me interesa curiosear en qué se produce, qué se hace. Especialmente porque hay una fuerte presencia de algunos contenidos sociales que a mí me interesan, dando vuelta.
creo que en la primera década del siglo XXI hubo una forma de repensar el lugar de la dictadura y de la generación que luchó en esa época y que tuvo una idea de compromiso social. Bueno, en la primera década del siglo XXI hubo una generación nueva que los repensó. Me gusta un escritor que se llama Félix Brusone, que tiene una novela que se llama Los Topos. Él, siendo hijo de desaparecidos, construye un personaje literario que es hijo de desaparecidos, y a partir de ahí, desde ese problema político, histórico, que comienza en clave realista, va llevando o girando hacia un territorio insólito y incluso políticamente totalmente incorrecto a nivel político, en el marco de la aparición en el discurso de la defensa de los derechos humanos. Bueno, él es políticamente incorrecto con respecto a ese discurso, y eso me pareció como interesante. Y bueno, nada, leo mucho, voy ahí a algunas librerías, pregunto. En una época compraba la revista Ñ casi sistemáticamente, después dejé de hacerlo. Pero bueno, está bueno contactarse con lo que se escribe, y también está bueno agarrar y decir al principio 2, 3, 5 páginas, esto me interesa o esto no me interesa, y dejarlo. O sea, yo estoy de acuerdo con dejar un libro. O sea, está bueno. Bien. Si no te gusta, no te gusta. No te tiene que gustar, porque hay 5 críticos literarios que en los 2 o 3 suplementos culturales dicen que está bueno. Por eso te decía antes, muchas veces se responden a intereses también de las críticas. Así que... Ya Roberto Art, o sea, principio del siglo XX, o sea, decía que los críticos literarios son muy complacientes con amigos, con los suplementos culturales también hay otros intereses editoriales, y eso no se ha modificado mucho. Por ahí está bueno que venga alguien, qué sé yo, te recomiende un libro que vos no sabías que existía, y andás a ver cómo le llegó a él. Pero bueno, hay algo que yo tuve la suerte de tener, que es un par de amigos escritores, no escritores, lectores, un par de amigos lectores que eran así como militantes. Se descubrían algo, venían, lo leían y te lo pasaban y te lo regalaban. O sea, te decían, toma, te lo presto, y el te lo presto sabían que no volvía más, y es una práctica interesante, una forma interesante de conocer determinadas obras. Ahora, leer y hacerlo convivir con la escritura y hacerlo convivir con el trabajo burgués es complicado. Y sí, porque te va quitando tiempo. O sea, me llamó la atención esto que decís, que te quedaste en la literatura argentina. Me llamó la atención hablando positivamente, ¿no? Sí. Está bueno ese reconocimiento. Pero hubo un autor, por ejemplo, hubo un grupo de autores que te dijo, bueno, por acá es, me quedo en el ámbito del territorio nacional. No, es que en realidad creo que el territorio que a mí más me interesa de la literatura es Latinoamérica. Uh-huh. O sea, yo conozco algunos escritores mexicanos que me parecen brillantes, algunos de izquierda, otros de derecha, pero que escriben bien y que me sorprenden y que me interpelan. Quiero decir, por ejemplo, desde Rulfo hasta Paz. ¿Qué sé yo? Sí, Octavio Paz, por ejemplo, que tenés ahí 2 diferencias ideológicas bastante importantes, y sin embargo la poesía de Octavio Paz es muy linda, o por lo menos a mí me agrada. Tiene unos haikus que son muy interesantes, que repiensan el lugar del sujeto mexicano y en esa idea de la soledad que él tiene. Bueno, hasta Jorge Volpi. Jorge Volpi escribe de 10, escribe muy bien. O sea, en su momento pude entender que García Márquez también escribía bien, después de que me liberé de ciertos prejuicios de estudiante de letras, que se va de comunicación, porque aparte había estudiado comunicación, y comunicación es como que García Márquez estaba todo bien, te vas a letras y te dicen, no, ¿qué es esto? Y bueno, una vez que superé ciertos prejuicios, agarré, lo leí a Vargas Llosa y me parece que escribe perfecto. Y ahí fui viendo. O sea, me gustó mucho Martí, la fuerza de Martí en la defensa de
de un ideal libertario, de eso hasta algunos discursos políticos de qué sé yo, de dirigentes latinoamericanos que tienen un fuerte contenido literario, una capacidad de mechar recursos retóricos, figuras retóricas, que es muy interesante. Sí, me gusta leerlo, me invita a conocer más. Y a su vez me parece que la literatura en castellano es latinoamericana. O sea, yo realmente no podría compararla con la literatura peninsular, con literatura de España. Uh-huh. A mí los autores españoles no me llegan, no me llega su forma de utilizar el idioma, no me llega su manera de construir un universo narrativo, a excepción, bueno, de Cervantes, y de algunos autores catalanes, algunos autores gallegos. Justamente son estos que trabajan en realidad con otro idioma, con otra forma de nombrar las cosas. O sea, hay un escritor catalán que se llama Quim Monzó, hay un escritor gallego del fin del siglo XIX, principio del XX, que se llama Alfonso Castelao. O sea, que justamente en las fronteras del idioma construyen textos que a mí como lector me agradan más. Y el resto, para mí, las mejores formas de uso de la lengua están en América Latina. Qué sé yo, eso me gusta. Y acá en Argentina también, qué sé yo. Me gusta la literatura argentina y la literatura de Córdoba. O sea, creo que uno se va necesitando conocer cómo oyen y cómo trasladan lo que oyen sus pares de acá de Córdoba. Desde escritores que lo hacen en el policial, como Esteban Llamosas, que escribe hermoso, con un sentido del humor bastante particular e interesante, sí, hasta Eugenia Almeida, que eso del humor no está, pero hay otra forma de recrear, por ejemplo, los universos del interior, el universo del interior, o María Teresa Andrueto, qué sé yo. Está bueno, a mí me gusta leer lo que hay dando vueltas. Y la verdad es que consigo más cosas de Córdoba. Muy interesante, sí, realmente. Sofi, te una queda pregunta. Sí. Para cerrar ya, porque estamos casi en hora. Bueno. Se pasó todo el rato Me habían prometido mates y cosas así que no han ocurrido, lo voy a decir al aire. Sí. ¿Qué libro dirías vos que es con el que no podés vivir? O sea, que necesitas tenerlo, siempre vas a releerlo, o simplemente esa historia decís que es la más hermosa, o que te llegó más, o que recomendarías? El primero, el más importante de todos es Don Quijote de la Mancha, completo. Es el mejor libro que se ha escrito en la historia de la literatura. El lugar de la Mancha que no quiero recordar. No, pero es perfecto. La segunda parte del Quijote, este año se cumplen 400 años de su publicación. Es perfecta. No tiene una palabra de más, una idea de más, una aventura de más. Es perfecta. Yo creo que si tuviese que elegir así, tendría como el Quijote. En un lado, me gusta mucho Pinocho, de Carlo Collodi. Me parece una novela hermosa. Y me gusta mucho el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es un caudal de historias fascinantes. Aparecen hasta fantasmas, o sea, todo lo que pueda, aparecen monstruos mitológicos. Es genial. Para mí el Antiguo Testamento me parece muy, muy interesante. Y después eso, en el orden cronológico sería el Antiguo Testamento, el Cervantes. Una horita de Shakespeare puede entrar Hamlet, por ejemplo. Hamlet, por favor. Hamlet, sí, pero me gusta más Cervantes. Me parece que plantea algo como más próximo a mi sensibilidad, que es esta idea de que en algún punto la risa acerca más que el llanto. Y al lector. Y después, Pinocho es una muy linda novela. Yo creo que todo el mundo debería leer Pinocho, es genial. La novela de Collodi. Sí. No hasta el final original, hay que seguirlo, digamos. ¿Cómo? No hasta el final original que le iba a dar Collodi. ¿Cuál es el final original que le iba a dar Collodi? A ver. Cuando está con los
con esto, con el gato no me acuerdo. Con el gato y el zorro. Con el gato y el zorro, que aparece colgado, el Pinocho iba, claro, sí. iba a sí. quedar ahí, Pinocho. Sí, no, Pinocho iba a morir ahí. Y Sí, es cierto. le es cierto. dijo, hermano, ¿qué estás haciendo? Claro, sí, seguro. Sí, aparte esa sería, bueno, es básicamente como sería la transformación de una novela ejemplar de Cervantes, Sí. que quizás eso uno podría ver en los primeros capítulos del Quijote. El Quijote, los primeros 5, la primera salida y cierra. Y el resto fue muy bueno que el editor le dijera seguí a Collodi, y fue muy bueno que Cervantes dijera lo voy a hacer salir de vuelta. ¿Está? Como fue bueno que Dios dijera va a pasar algo después del paraíso. Claro. Y pasó todo lo que pasó. Que quede ahí picando. Claro. Claro. Bueno, Sofi, ya Ya estamos está. con el tiempo Completamente cumplido. satisfecha. Te agradecemos muchísimo. No, gracias a David, por ustedes, haber- gracias a ustedes. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.